El olor a metal y humedad se aferraba a mis fosas nasales. Llevaba allí horas, observando la escena. La calle de la Luna Nueva, normalmente un hervidero de vida nocturna, ahora era un escenario de silencio sepulcral, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia. Las luces amarillentas de los faroles luchaban por penetrar la densa cortina de agua, dibujando sombras alargadas y fantasmales sobre el asfalto. Un hombre, tendido boca abajo, inmóvil. Era Mateo, un reconocido violinista de la Ópera de Madrid. Un virtuoso. Un genio. Y ahora, una víctima. Al principio, la policía lo catalogó como un simple accidente. Un resbalón en la acera mojada. Una caída desafortunada. Pero algo no encajaba. Yo, Daniel, periodista freelance con una obsesión por los casos sin resolver, lo sabía. Había algo más. Algo que la policía, en su afán por cerrar el caso rápidamente, estaba ignorando. Volví la mirada hacia el portal del número 17. Era un edificio antiguo, con fachadas de piedra desgastadas por el tiempo. La residencia de Mateo. Lo había estado siguiendo durante semanas, intentando desentrañar los misterios que rodeaban su vida. Era un hombre solitario, de costumbres excéntricas. Se decía que vivía completamente aislado, dedicado exclusivamente a su música. Pero yo sospechaba que ocultaba algo. Algo grande. Recordé la primera vez que lo vi. Hace un mes, en un pequeño café de la Gran Vía. Estaba sentado solo, con una partitura abierta frente a él. Sus dedos, largos y ágiles, se deslizaban sobre las notas, como si estuvieran poseídos por una fuerza invisible. La música que salía de su violín era hipnótica. Triste. Profunda. Me sentí atraído por él, por esa aura de misterio que lo envolvía. Decidí investigar. Empecé por hablar con sus vecinos. La mayoría lo describían como un hombre amable, pero distante. Un poco raro, decían algunos. Uno de ellos, un anciano llamado don Ricardo, me contó una historia peculiar. Solía oírlo tocar la noche, me dijo con voz temblorosa. Pero no era música normal. Era diferente. Como si estuviera invocando algo. Y luego, a veces, oía gritos. Gritos lejanos, ahogados por la música. No le di demasiada importancia a esas palabras en un principio. Lo atribuí a la vejez y a la imaginación desbordada. Pero ahora, frente al cadáver de Mateo, esas palabras resonaban en mi cabeza con una fuerza inquietante. Decidí entrar en su apartamento. La puerta estaba entreabierta. Un olor rancio a polvo y humedad me golpeó al entrar. El apartamento era un caos. Partituras esparcidas por todas partes, libros apilados en el suelo, instrumentos musicales desordenados. Era como si hubiera sido abandonado de repente. Encontré un diario escondido bajo un montón de papeles. Lo abrí con cuidado, temiendo lo que pudiera encontrar. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre música, sobre escalas, sobre composiciones. Pero a medida que avanzaba, las anotaciones se volvían más extrañas, más inquietantes. Hablaba de la melodía ancestral, de el portal, de la conexión. Una entrada en particular me llamó la atención. Estaba fechada la noche anterior a su muerte. La melodía está completa. La puerta está abierta. Pronto, ellos vendrán. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué puerta había abierto Mateo? De repente, un ruido me sobresaltó. Un crujido en el pasillo. Me giré bruscamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había nadie. Era solo el viento, me dije. Pero la sensación de no estar solo persistía. Volví a examinar el apartamento, buscando alguna pista que pudiera explicar lo sucedido. Encontré una fotografía escondida en el fondo de un cajón. Era una foto antigua, en blanco y negro. En ella aparecía Mateo, de niño, junto a un grupo de personas vestidas con ropas antiguas. Estaban de pie frente a un edificio que no reconocí. El edificio tenía una arquitectura peculiar, con arcos ojivales y gárgolas grotescas. Parecía sacado de un cuento de terror. Investigué el edificio que aparecía en la fotografía. Después de horas de búsqueda en archivos históricos, lo encontré.
Se trataba del antiguo palacio de los condes de Aragón, una familia noble que había desaparecido misteriosamente a principios del siglo XX. Se decía que los condes eran practicantes de artes oscuras, que habían realizado rituales prohibidos en el palacio. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Mateo no era un simple violinista. Era un descendiente de los condes de Aragón. Había heredado su obsesión por la música ancestral, por los rituales prohibidos. Había encontrado la manera de abrir un portal, de conectar con algo que no debió ser perturbado. Recordé las palabras de don Ricardo, gritos lejanos, ahogados por la música. Ahora entendía. No eran gritos de dolor. Eran invocaciones. Mateo había estado invocando algo. Y esa cosa, por fin, había respondido. Salí del apartamento, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. La lluvia había cesado. Las nubes se habían dispersado, revelando una luna llena que iluminaba la calle de la Luna Nueva con una luz espectral. Miré hacia el portal del número 17. El edificio parecía observarme, con sus ventanas oscuras y amenazantes. Sentí la necesidad de irme, de alejarme de ese lugar maldito. Pero sabía que no podía. Tenía una historia que contar. Una historia que revelaría la verdad sobre la muerte de Mateo. Una historia que podría cambiar la forma en que vemos el mundo. Volví a mirar el cadáver de Mateo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo. En su rostro, se podía leer una expresión de horror indescriptible. Parecía haber visto algo que lo había llevado a la locura. De repente, un susurro llegó a mis oídos. Un susurro débil, casi imperceptible. Pero era inconfundible. Era música. La misma música que había oído salir del violín de Mateo. Pero ahora, la música era diferente. Era más oscura. Más intensa. Más amenazante. La música se hizo más fuerte, envolviéndome por completo. Sentí que me estaba perdiendo, que me estaba desvaneciendo en la oscuridad. Intenté resistirme, pero era inútil. La música me estaba arrastrando, me estaba llevando a un lugar desconocido. Entonces, lo vi. Una figura se materializó frente a mí. Una figura alta y delgada, vestida con ropas antiguas. Sus ojos brillaban con una luz roja y penetrante. Era uno de ellos. Uno de los que Mateo había invocado. La figura se acercó a mí, extendiendo una mano esquelética. «Has descubierto nuestro secreto», dijo con voz grave y resonante. «Ahora, debes pagar el precio». Lo último que recuerdo es una oscuridad absoluta. Y el sonido de la música, resonando en mi cabeza, para siempre. Script, la figura se rió, una risa hueca y carente de alegría que heló la sangre en mis venas. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían estar hechas de plomo. Estaba atrapado, paralizado por el miedo y la incredulidad. La figura levantó la mano, y de ella surgió una esfera de energía oscura, pulsante, como un corazón latiendo al ritmo de una melodía infernal. La esfera se dirigió hacia mí, y supe que mi final estaba cerca. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una melodía familiar, suave y triste, rompió el silencio. Era el violín de Mateo, tocando una pieza que recordaba vagamente haber escuchado en el café de la Gran Vía. La figura se detuvo en seco, como si la música la estuviera quemando. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y furia. La melodía de Mateo se hizo más fuerte, más clara. Parecía estar resonando desde todas partes, envolviendo a la figura en un escudo de sonido. La esfera de energía oscura comenzó a disiparse, perdiendo su intensidad. La figura gritó, un grito agónico que desgarró el aire. Se retorció y se contorsionó, como si estuviera siendo despedazada desde dentro. Lentamente, muy lentamente, comenzó a desvanecerse, volviendo a la nada de la que había surgido. Cuando la figura desapareció por completo, la música de Mateo cesó abruptamente. El silencio. Volvió a caer sobre la calle de la Luna Nueva, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio de alivio, de paz, de esperanza. Caí de rodillas, temblando de agotamiento y terror. Había escapado por poco de una muerte segura. Pero sabía que no estaba fuera de peligro.
Algo me decía que ellos no se rendirían tan fácilmente. Me levanté con dificultad y volví a mirar el cadáver de Mateo. Sus ojos seguían fijos en el cielo, pero ahora, en su rostro, se podía leer una expresión de serenidad. Parecía haber encontrado la paz, después de una vida atormentada por secretos y oscuridades. La música, al parecer, había sido su salvación. Y también, de alguna manera, la mía. Decidí que era hora de irme. Había visto y oído demasiado. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Pero antes de marcharme, recogí el diario de Mateo. Lo guardé en mi bolsillo, sabiendo que contenía la clave para comprender lo que había ocurrido. Y también, quizás, la clave para detener a ellos. Mientras caminaba alejándome de la calle de la Luna Nueva, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. No había nadie. Pero la sensación de ser observado persistía. Sabía que estaba siendo seguido. Aceleré el paso, intentando despistar a mi perseguidor. Pero era inútil. La presencia se hacía cada vez más fuerte, más palpable. Podía sentir su aliento en mi nuca. De repente, una voz susurró a mi oído: no puedes escapar. La melodía te ha marcado. Me estremecí de terror. ¿Quién era? ¿Qué quería? No lo sabía. Pero sabía que estaba en grave peligro. Corrí, como si mi vida dependiera de ello. Corrí a través de las calles oscuras y desoladas de Madrid, con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Pero la presencia seguía pegada a mí, implacable, incesante. Finalmente, llegué a mi apartamento. Me encerré dentro, cerrando todas las ventanas y puertas con llave. Me desplomé en el sofá, jadeando por aire. Estaba exhausto, asustado, desesperado. Pero sabía que no podía rendirme. Tenía que encontrar una manera de luchar contra ellos. Tenía que averiguar cómo detener la melodía, antes de que me consumiera por completo. Abrí el diario de Mateo y comencé a leer, buscando desesperadamente alguna pista, alguna solución. La música, de alguna forma, estaba presente, se filtraba desde las páginas. Las palabras parecían vibrar con una energía oscura, invocando recuerdos inquietantes. Encontré un diagrama oculto entre las últimas páginas, un mapa intrincado lleno de símbolos arcanos y referencias a la antigua arquitectura del Palacio de los Condes, de Aragón. Al pie del diagrama, una sola línea escrita con tinta temblorosa. La resonancia reside en el corazón del laberinto. ¿El corazón del laberinto? ¿A qué se refería? Sabía que era la clave para todo. Y sabía que tenía que regresar al Palacio de los Condes de Aragón. Aunque me costara la vida. Sabía que la batalla aún no había terminado. Y que la música, tanto la que salvaba como la que destruía, sería mi arma y mi perdición. La noche era joven y el peligro, inminente.